Muy bien, gracias a Dios por este día de que empezamos una nueva historia a escribir, porque durante un año casi no los había visto. Por ejemplo, a Pablo, a Patricia nunca, Carolina ya tenía unos 6 meses, 7 meses de no verla. Ahora viene acompañado de, ¿cómo se llama? Simon, welcome to Dufferin Church. This is a great pleasure for us to have you into the temple. Gracias a cada uno de ustedes, hermana Gladys, hermano Ramón, hermano Javier, Débora, Jennifer y la hermana Marina que está allá atrás. Creo que solo al que podríamos esperar es al hermano Fermín. La comunidad es una comunidad muy pequeña, así que bienvenidos, bienvenidas a cada uno de ustedes. Por favor, hoy quisiera pedirles algo. Pónganse de pie, vamos a orar. Dios santo y misericordioso, fuente de vida y amor, gracias por reunirnos en tu presencia, asombrados ante la belleza y complejidad de todo lo que has hecho. Estamos reconociendo los pequeños e insignificantes que somos, cada uno por nuestra cuenta. Sin embargo, nos amas con una promesa que no es demasiado importante, ya que restauras nuestro propósito en medio de la creación que amas. Cuando somos vencidos por la fuerza que nos rodean, tú nos susurras palabras de paz. Cuando los problemas o la tristeza se instalan en nuestro corazón o alrededor de nuestros corazones, tú te haces presente y nos das fuerza, la fuerza que necesitamos para perseverar en nuestro testimonio de tu amor. En este tiempo de adoración, oh Dios, recordamos todo lo que has sido, todo lo que eres y todo lo que serás. Así que este pueblo se reúne para ofrecer toda alabanza y honor, amor y lealtad con nuestros labios y nuestras vidas hasta el final de nuestros días. Oh Padre Dios poderoso y misericordioso, fuente de esperanza y plenitud, a ti, solo a ti confesamos que te fallamos con demasiada frecuencia. Tú, Señor, nos llamas a servir siguiendo los pasos de Jesús. Pero primero miramos a nuestros propios intereses. Tú que nos llamas para amar a nuestro prójimo, pero somos muy buenos en encontrar fallas en los demás y esconder nuestro amor. Tú nos llamas para hacer justicia y cuidar a los vulnerables, pero nosotros preferimos guardar silencio en lugar de adoptar una postura de proteger a los que están en riesgo. A ti te pedimos perdón. Abre de par en par nuestros corazones y también abre en par para aceptar a nuestros vecinos y necesitados. Pero también pon nuestra confianza en tu misericordia por nosotros y por ellos. A cada uno de ustedes, hermanos, amigos y hermanas, nosotros también tenemos una garantía, que la misericordia de nuestro Dios es eterna. Amigos, escuchen y crean en las buenas nuevas del Evangelio. En Jesucristo el amor generoso de Dios se extiende para abrazarnos. En Jesucristo somos perdonados y liberados para comenzar de nuevo. A cada uno les recomiendo que demos gracias por la generosidad de Dios y compartámosla con nuestros vecinos. Amén. Muy buenos días a todos los hermanos aquí presentes y también a aquellas personas que nos están viendo de una manera online. Gracias, pastor, por la maravillosa bendición de poder leer la palabra. Doy gracias a Dios por estar aquí nuevamente en nuestra casa, alabando y glorificando a nuestro Señor. Estoy muy nerviosa y a la vez muy agradecida de nuestro amado Padre Celestial. La palabra bíblica del día de hoy la encontramos en Marcos, en capítulo 4, versículo 35 al 41,
de la Biblia Reina Valera 1960. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Al otro lado del mar de Galilea es el título del sermón del día de hoy. Fíjense que llegamos a la hora de la historia final del capítulo 4. Esta es una breve historia que es bien conocida, la de Jesús calmando una tormenta en el mar de Galilea. Cuando se encontraba en el otro lado del mar de Galilea, esta es una historia que llama nuestra atención a la pregunta que nos va a llevar a leer todo el Evangelio de Marcos de principio a fin para ser respondida. La pregunta esencial es: ¿quién es Jesucristo? Y Marcos quiere demostrar quién es. Mientras abordamos la historia, mantengamos nuestros corazones y pensamientos en esa pregunta. Pero antes de hacerlo, pidamos a Dios su bendición. Nuestro Dios y nuestro Padre, esta es tu palabra. Tú has hecho que se escriba cada palabra, cada sílaba, cada jota, cada título viene como consecuencia de tu inspiración. Oramos, Santo Espíritu, para que tú hagas que se conozca y se entienda. Entonces, Señor, ayúdanos para mantenerla dentro de nuestros corazones y ante todo no pequemos contra ti. Ayúdanos para leer, marcar, aprender y digerir interiormente esta alabanza, esta enseñanza para tu gloria. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, respondiendo al Evangelio de Marcos, yo creo que todos los que estamos aquí creemos o hemos conocido de Jesús. Tanto que lo aseguramos. Y si yo les pido, ¿quiénes de ustedes creen en Jesús? Muchos dirán muchos amenes. Pero independientemente a nuestra personal experiencia, todos tenemos una relación especial con Dios. Él es nuestro Salvador, Señor, amigo. Pero por esa amistad hemos hablado con Él hasta el cansancio. Estamos constantemente en una buena relación y comunión con Él. Él nos consuela cuando estamos tristes. Él provee para nosotros cuando estamos en necesidad. Él nos tranquiliza cuando estamos dudando. Él siempre está presente cuando lo buscamos. Él se encuentra con sus amigos cuando los amigos lo necesitan. Él hace lo que es mejor para todos nosotros, y cuando las cosas no van bien, se supone que Jesús debe saber qué hacer. Pero muchos nos hemos encontrado, estamos o tuvimos una tormenta. Pero para incluirnos, y no creo que alguien no lo haya experimentado en estos días, pero este año ha sido una gran tormenta. Nada de lo que pasa a nuestro alrededor tiene sentido. Como todos, de alguna manera, está en medio de una tormenta. Y pregunto, ¿alguno conoce la oración de John Newton? La oración se llama una oración contestada por cruces. Ustedes las tienen en mano ahorita. Pero antes de entrar a leerla,
quiero llamar a que ustedes escuchen este verso que encontré también y no quise dejarlo, porque esto va a ser la conclusión de esa oración. Señor, si el Señor está con nosotros, no debemos ni tenemos por qué temer. Sus ojos están sobre nosotros, su brazo sobre nosotros, su oído está abierto a nuestra oración. Eso es interesante, interesantísimo. Solo que lo que ustedes tienen en su mano es completamente diferente. Y dice la oración respondida con cruces. Yo pedí al Señor el crecer en fe, en amor y en toda gracia, más de su salvación conocer y buscar su rostro con insistencia. Fue Él quien así me enseñó a orar, y Él, en quien confío, respondió mi oración. Pero la respuesta fue de manera tal que casi me llevó a la desesperación. Esperaba que en una hora a mi favor mi petición inmediatamente fuera contestada y que por el poder obligante de su amor venciera mis pecados y descanso me diera. Pero en vez de esto, me hizo sentir los males ocultos de mi corazón. Dejó a los feroces poderes del infierno asaltar mi alma en toda dirección. Sin más aún, con su propia mano parecía intentar agravar mi aflicción. Crucificó todos mis proyectos que tenía, abatió mi mente, me puso en humillación. Hasta que yo dije: Señor, ¿por qué? Grité temblando. ¿Perseguirás a este gusano hasta la muerte? Esta es la manera, el Señor respondió, en la que respondo la oración por gracia y fe. Estas pruebas internas ahora las empleo para librarte del egoísmo y del orgullo y romper tus esquemas de gozo terrenal para que en mí puedas buscar todo. Y de eso se trata la historia de esta tormenta. De esto se va a tratar la historia de querer ir al otro lado del mar de Galilea. En el texto griego, Marcos implica 3 grandes cosas que servirán a mi estructura de hoy. Hay una gran tormenta, ustedes lo saben, en el versículo 37, pero también hay una gran calma en el versículo 39, pero hay un gran temor en el versículo 41. Y quiero usar esas palabras, las grandes, como si Marcos me lo estuviera ofreciendo y regalando en el Día del Padre como una gran tormenta, una gran calma y un gran miedo para predicar el día de hoy y facilitarme el trabajo. Así que el primer punto es una gran tormenta. Jesús ha estado predicando, enseñando a los discípulos y a una gran multitud. Está en un barco en el mar de Galilea, acompañado de una gran multitud en la costa, a quienes les enseña o les ha enseñado a través de parábolas y ejemplos simples. Entonces Jesús pidió a los discípulos que se subieran al barco y se dirigieran al otro lado del mar de Galilea. Este Jesús, a quien 12 personas han comenzado a seguir, es un Jesús gentil, manso y suave. A petición suya y en obediencia a su orden, ahora algunos se encuentran en medio de la mar, en grandes problemas y en medio de una tormenta. Este no es un caso de alguien que desobedece al Señor, y tampoco es un juicio de Dios que cae sobre ellos por ser desobedientes. Entonces, ¿qué pasa? Muchos comentaristas piensan que Marcos está contando la historia en paralelo a la historia de Jonás, como una especie de respaldo. ¿Alguno recuerda la historia de Jonás? La tormenta se debe a la desobediencia de Jonás. Dios ha alcanzado a Jonás, que se está alejando de su voluntad, pero ese
no es el caso aquí. Ellos están haciendo la voluntad de Dios, están obedeciendo a Jesús y se encuentran en una gran tormenta y en grandes problemas. Creo que todos los que estamos acá podemos entender la historia de Jonás, ya que cada aspecto de nuestro ser tiene mucha relación con esa historia. Siempre que estamos en preocupaciones expresamos la pregunta común que Jonás había hecho: ¿qué he hecho de malo para merecer esto? Pero eso no es el caso de este día. Los discípulos estaban haciendo lo que Jesús les había mandado. No podemos imaginar a Pedro, Santiago, Juan exclamándose a sí mismo: ya sabes, si nos convertimos en discípulos de Jesús, podemos dejar atrás esta existencia humilde de pescadores en el mar de Galilea. La vida va a ser muy buena, sin problemas, sin enfermedades, ya que estaremos con el Mesías. Recordemos que somos los hijos de un príncipe en el cual todo Israel ha esperado, y que seríamos entonces líderes y habríamos de ser salvos por una gran persona. Pero no, lo siento, esta no es la vida que Jesús nos tiene preparados. Esta vida está llena de tormentas y problemas, y hay cruces en cada caminar, y Newton lo entiende. Pero si acaso nuestra experiencia con Dios sea diferente a lo anterior que he definido, si en lugar de eso Jesús nos lleva a la tormenta, ahí es donde alguno de nosotros nos encontramos este día, esta noche, o estaremos en esta semana. Hemos estado siguiendo fielmente a Jesús y hemos obtenido como respuesta tormenta en medio del mar. Pastor, hemos estado leyendo su palabra, lo hemos estado implementando en nuestras vidas, pero lógicamente y como producto de nuestra humanidad siempre hay fallos y deficiencias, y por eso quizás el Señor me castigue. Dios no creo que tenga ese concepto acerca de la humanidad, porque nadie es perfecto. Pero la tormenta no es el producto de nuestra humanidad, sino como un acto de obediencia a Jesús, como un acto de discipulado a Jesús. Esa palabra discipulado tan profunda. Los problemas han llegado y no aplicamos para obtenerlos, ni llenamos el formato para que se nos enviaran, pero vinieron así de simple, de la nada, como a Juan Newton en sus oraciones, su himno que las hermanas cantaron de último. Excelente himno, tan profundo. Pero no nos dimos cuenta en algo, que en esas palabras había mucho enojo. Y es mucha frustración, como en el poema. Es enojo, pelea, furia, pero reconocimiento. Ya que para él y sus discípulos Jesús está durmiendo. Piénselo, en el barco, en medio de mis problemas, en medio de la tormenta, Jesús está durmiendo. Ahí en la popa del barco, está durmiendo hasta con una almohada, como Marcos lo está sugiriendo. Parece como si Jesús es inconsciente e indiferente a la dificultad de la situación. Así en buen español, no le importa. En inglés, ustedes ya saben la expresión. No es algo notable, por cierto, notar que el Señor está durmiendo, que el Hijo de Dios, el Mesías, divino, espiritual, o lo que ustedes quieran, también se cansa. Y ese es el tipo de sueño que nada puede despertar a un ser de ese nivel. Ese sueño santo de los justos, como algunas veces lo llamamos. Pastor, regresemos a la tormenta. ¿Pueden escuchar la pregunta? Y esa es una pregunta sarcástica, hiriente y puntiaguda. Maestro, ¿acaso no te importa?
Seamos honestos, nunca hemos pensado eso cuando nos encontramos en problemas, cuando nuestras familias están en desorden, cuando nuestro futuro y sueños se vienen abajo, cuando nuestras esperanzas y aspiraciones académicas o de trabajo se han ido. Nunca hemos dicho o pensado, Jesús, ¿no te importa? Estoy seguro de que todos lo hemos pensado. Él estaba en el mundo, pero no tuvo cuidado, según algunos. Pero contradiciéndolos, Él estaba en el barco y le importa. ¿Qué está pasando entonces en medio de su sermón? Profundicemos un poco más. Aprendamos la lección de que Jesús nos pondrá en lugares que nos tentarán a pensar que a Él no le importamos. Eso es todo. Así de simple. Eso es lo que es. Jesús nos pondrá en lugares y situaciones que nos tentarán a pensar que a Él no le importamos lo que estamos experimentando. Él sigue durmiendo. Y bueno, Él no sabe lo que está pasando, no puede ser molestado o tiene muchas cosas más importantes en qué pensar y cuidar, y no solamente está a cargo de mi persona, ya que Él está a cargo de todo. Pero eso me remonta a pensar en la experiencia de Job. Recordemos algunas de las preguntas. Son preguntas que usted dirá, él no creía en Dios. ¿Acaso crees que estoy hecho de piedra o metal, oh Dios? Si la vida es corta, ¿también tiene que ser miserable? ¿Qué hice alguna vez para convertirme en el objetivo de tus flechas? Tú eres aquel que me creó, así que ¿por qué me estás destruyendo? ¿Por qué ocultas tu rostro y me consideras tú como tu enemigo? Y no solo Job, ¿se recuerdan de María y Marta? ¿Recuerdan las palabras a Jesús cuando Jesús está en la ciudad y en el hogar? Y María está sentada a los pies de Jesús disfrutando de ese estudio bíblico glorioso de Apocalipsis quizás. Y Marta le dice a Jesús, Señor, no es justo que yo sea el que haga todo el trabajo de la casa, el que lave, planche, cocine para ustedes. ¿No te importa que ella me deje hacer todo? Dígale que haga algo. ¿No te importa? Mis amigos, sí, Jesús te guiará al contexto y a las situaciones en las que podemos estar tentados a decir, Señor, ¿acaso no te importa? Lo que está pasando aquí, por supuesto, es una reflexión en medio de una tormenta llamada COVID. En pruebas interiores la emplea y tienen objetivo de ver nuestro ego y orgullo si no reflexionamos. No podríamos entender entonces por qué Jesús nos libera y rompe nuestros esquemas de gozo terrenal para que busquemos a nuestro ser dentro de Él. Así dice Newton. Esta es la forma que el maestro nos evalúa. Esta es la forma en que el maestro discierne lo que es falso y de lo que es verdadero. Esta es la forma en que nuestro Salvador nos edifica, alienta, desafía y motiva en nuestra fe. Él nos pone a través de los fuegos. Él nos envía a través de las tormentas. Él nos trae las cosas esenciales en nuestra vida cuando pensamos que Él no estaba. ¿Alguno de ustedes estuvo aplicando por su residencia en Canadá? Tardaron como 6, 7 años. Pensaron que Dios no estaba cerca de ustedes cuando ya estaban en el 5º, en el 4º año y esperando que el gobierno no respondiera. Esto no es bueno.
Dios ha ordenado tanto a la iglesia desde el principio, dice Calvino, que la muerte es el camino a la vida y el camino a la victoria. Y eso es lo que está pasando aquí. Hay una gran tormenta, es donde alguno de nosotros este día y noche, en medio de una gran tormenta que estamos en el barco y los vientos están aullando y el mar está entrando en ese pequeño bote. Y parece que ese barco de nuestra vida se va a hundir. Y estamos tentados a confrontar a Jesús y decirle: Señor, ¿no te importa? En buen chapín diríamos, ¿de qué lado estás? Y Él nos está poniendo a reflexionar y como que nos está diciendo: ¿lo entiendes? ¿Estás entendiendo lo que está pasando? Él nos está poniendo a reconsiderar nuestras maneras de pensar, actuar y guiarnos sobre el mundo. Cuando eso hemos logrado superar, entonces hay un segundo punto. Hay una gran tormenta, pero también hay una gran calma. Paz, dice Jesús. Habla al viento y luego habla al mar y dice: paz. Estad quietos. La palabra en griego significa ser amordazados. Es como ponerle un bozal a un perro que está furioso, que gruñe y ladra. Cuando nosotros nos molestamos con ese tipo de perro, lo regañamos, le ponemos una correa y un bozal. Jesús había usado la misma expresión antes de hablar a algunos de los demonios. Sed amordazados y cállense. En este contexto, Jesús está haciendo exactamente lo mismo. Pueden verlo en el barco, en esa tormenta, maestro y comandante del otro lado del mar de Galilea, y Él está charlando al viento y está ordenando que las olas estén quietas. Para nuestra sorpresa, Él solo tiene que abrir los ojos, hablar y ordenarles. ¿Acaso es eso tan esencial? Solo tiene que pronunciar una palabra soberana, una palabra divina, la palabra de un creador, la palabra de aquel que sostiene el universo en las palmas de su mano. Paz, estad quietos. Nuestra pregunta y la de Marcos es obvia. ¿Quién es este hombre que está durmiendo en la popa del barco por cansancio, por agotamiento del ministerio en el que ha estado involucrado y ahora está comandando y ordenando a los vientos y las olas? ¿Quién es este hombre? ¿Qué clase de ser es él? Pensemos en lo que él ha estado enseñando anteriormente, la semana pasada, que él es el rey de un nuevo reino. Si alguna vez hubo un tiempo para que el judío mostrara quién era él realmente, ese tiempo era ahora. Había dado esas parábolas del reino, que el reino es como una semilla de mostaza, una pequeña semilla diminuta que crece y crece y crece hasta ser la planta más grande, el árbol más grande de todo el mundo. Es como sembrar una semilla por la noche y luego irse usted a la cama y levantarse por la mañana y darnos cuenta que ha aparecido una planta y luego una cosecha. Sembramos la semilla, pero la llegada a buen término no fue producto de nuestro esfuerzo, fue el esfuerzo de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, ¿cómo va a venir ese reino? Hubo todo tipo de respuestas. Al sur de Galilea, a Jerusalén, encontramos al rey Herodes, quien creía en ese reino, pero para su servicio. Entonces él conocía el Antiguo Testamento y entonces creía que el reino se acercaba y se estaba preparando para ello, construyendo palacios y fortalezas y armándose, como dicen, hasta los dientes y haciendo alianzas con Roma para que cuando llegara al reino estuviera en la mejor posición posible para aprovecharlo. Pero un poquito más al sur, en el borde del Mar Muerto,
creían en el descaro, se habían estado preparando para ello, se habían acurrucado, se habían aislado a una especie de sociedad monástica, copiando manuscritos del Antiguo Testamento, preparándose para la venida del reino, así que cuando llegara el reino no tendrían absolutamente nada que ver con el mundo, así que se habían separado totalmente de cualquier contaminación. Y otro poquito más al sur, y todo el camino hasta casi el final del Mar Muerto, ellos también otra secta, los sicarí. Habían construido una fortaleza en la cima de una montaña y se estaban preparando para el reino y estaban afilando sus espadas y se estaban haciendo santos y preparando toda su vida espiritual para estar seguros. Y Jesús está hablando del reino. Un reino que los centra en torno a sus palabras, su evangelio, su revelación del Padre Celestial, su llamado a este pequeño grupo de discípulos. ¿Quiénes eran? Pescadores, recaudadores de impuestos, miembros convertidos de la oposición. Nada que ver con el actual reino. Él está dando una pequeña visión de quién es realmente. Él les ha dicho a través de que a través de él vendría el reino de Dios, el reino que conocemos dentro de nosotros, el reino que en cierto sentido no es de este mundo. Y si no creemos, él está diciendo a sus discípulos: si no crees que un carpintero tan simple puede hacer todo esto, entonces mira y aprende. Se levanta, despierta, abre los ojos y habla al viento. Y habla a las olas y dice: paz, estad quietos. Ahora, o él es un lunático completo de lo que su familia les estaba sugiriendo, o realmente él era Dios. Él es el Señor de la gloria. Eso es lo que está diciendo con este gesto, este milagro en el barco. Él está diciendo: yo soy el Señor del universo. Puedo comandar el viento y las olas, y el viento se tranquiliza. O en la traducción de Eugene Peterson, que me encanta, el viento se queda sin aliento. Campbell Morgan dijo una vez: no hay dificultad en creer que lo que Jesús hace aquí. Él es el creador, Él es el sustentador de todas las cosas. Lo que pasa es que no hemos entendido que le corresponde a Él hablar al viento y a las olas y atraer la calma. Es solo para un ser superior. Ahora bien, lo que esto reveló fue la dureza de la fe. Marcos dice que Jesús le dijo que no tenían fe. Mateo y Lucas, que también grababan esa historia, interpretaban eso y dicen que lo que Jesús realmente dijo fue que tenían fe débil o poca fe. Lamentablemente tengo que admitirlo, pero es posible ser creyente y confiar en Jesucristo con una fe que es débil, pero que en momento de crisis entiendo hoy que nuestra fe entonces también nos fallará. Pero que nuestra fe falle al estar en compañía de Jesús también es cosa diferente. Una cosa es tener fe aquí en 2000 años después, pero estar en compañía de Jesús seríamos un poquito con mayor fe, ¿no? Todo eso lo aseguran ustedes y yo. Y aquí están los discípulos en la compañía de Jesús, están en el barco con él y su fe les falla. Momento, pero si han estado con Jesús varios meses, su fe les falla. Momento, pero ahí tienen el modelo, solo es de repetir el modelo. Su fe les falla. Estoy seguro de que se acostaron en medio de la noche y despertaron diciéndose a sí mismos: qué tontos fuimos. Ojalá hubiéramos podido o pudiéramos deshacer lo que hicimos.
especialmente cuando hablamos de más. Ojalá hubiéramos simplemente dicho: es hora, maestro, es hora de hacerlo, es hora de que tú calmes la tempestad. Y resonando en sus mentes estaban esas palabras que habían hablado. Jesús, despierta, ¿no te importa? Estoy seguro que a las 3 de la mañana esas palabras resonaron en las mentes y les traerían un gran sentido de vergüenza, recordándoles la debilidad de su fe y templanza. En la tormenta que estamos pasando por esta noche tan larga del coronavirus, ustedes y yo hemos pensado que Dios está tomando una siesta y no se preocupa por nosotros y nuestras familias. Este Jesús dio su vida por nosotros. Este Jesús que fue azotado y golpeado y crucificado, clavado en las cárceles romanas, negado por sus propios amigos y familiares. Este Jesús que clamó: mi Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Crees por un momento que a Él no le importas? Si acaso fuera así, mejor no pasamos por el Calvario. Claro, Él se preocupa por nosotros, Él está en el barco con nosotros, Él está justo ahí en medio de la tormenta con todos. El que está haciéndose esa idea, se está figurando toda la escena y se lo pone en su propia vida. Ahí está Jesús. Las hermosas palabras de primera de Pedro 5 en el versículo 7, puedo restringirlas y pueden asegurar nuestra fe diciendo: Él se preocupa por ti, Él se preocupa por todos, hermanos. El cuidado de Jesús cuando mi corazón está jadeando o está palpitando profundamente para la alegría o la canción, como las cargas que nos presionan y la angustia y el camino se vuelve cansado y largo, a Él le importa, Él se preocupa. ¿Saben una cosa? Lo he aprendido durante varios años. El corazón de Jesús también está tocado con mi dolor. Cuando los días están cansados, las noches largas están tristes, sé que a Jesús le importa. Le importa a Jesús cuando mi camino está lleno de temor y temor sin nombre. A medida que la luz del día se desvanece en sombras profundas, le importa lo suficiente como para estar cerca. Sí, a Él le importa. Sé que a Él le importa. Su corazón también está sufriendo con mi dolor. Cuando los días están cansados, las largas noches, sé que a mi Dios también le importa. Le importa a Jesús cuando me he despedido de mi tierra y me duele el corazón triste, hasta casi se rompe por haber dejado a mi familia. A Él también le importa. Él ve, sí, a Él le importa. Su corazón está tocado con mi dolor y mi tristeza. Cuando los días están difíciles y las noches largas y tristes, sé que a mi Salvador le importa. Hay una gran tormenta y paz, pero en tercer lugar hay un gran miedo. Habían tenido miedo de la tormenta, pero ahora tienen miedo en un sentido totalmente diferente. Porque ahora se encuentran en el barco, aquel en quien han llegado a confiar, aquel a quien han depositado toda su confianza, aquel que han comenzado a seguir y que han idealizado y llegado a creer que es el Mesías. Esta persona de la promesa del Antiguo Testamento, el que está de pie en el barco con ellos es más que el hombre. No dudarían ni un minuto de que él era un hombre. Acababan de verlo dormir. Tuvieron que despertarlo de su sueño. Tuvieron que regañarlo. Y quizás gritar. Eso fue lo que hizo, porque era hombre. Pero al responder, al despertar, empezó a dar el signo de que era más que un hombre. Ningún hombre ordena silencio y paz a los vientos y olas de pie en el barco en medio del mar de Galilea.
en un barco ahí donde tal vez han estado en muchas veces pescando, de repente son conscientes de que este es uno que es más grande que todos ellos, más grande que cualquiera que hayan visto. Este es el Hijo de Dios, este es el Señor de gloria, esta es la segunda persona de la Trinidad, este es el Cristo creador de todo el universo, de pie en el barco, y su semblante nos muestra la idea que Él es quien sostiene en las palmas de su mano todo el universo y lo que sucede en él. Hermanos y amigos, ustedes están a punto de ir a Quebec, a México, Chile, Perú, Colombia, ¿de dónde son más? Honduras, Guatemala, Salvador. No sé si algún día van a ir, quizás hasta Uganda. Y cuando a veces digo esto es que después tengo la oportunidad de ir a Uganda, ahorita no la tengo. Digan esto, lleven esto de Jesús con ustedes, este Jesús que es Dios, este Jesús que es Señor, este Jesús no es un obstáculo. Al regresar después de la pandemia, algunos de ustedes van a hacer un trabajo extraordinariamente duro, algunos tendrán la tarea más difícil. Pablo estará pensando, me van a poner doble picadora de piso. No, que es la tarea más difícil en este momento será hablar la palabra del evangelio a los muertos y perecedores de este mundo. Pero van a venir en el nombre de esa persona, este Señor, este Maestro. Cuando ustedes empiecen a hablar y empiecen a durar en un minuto, por un segundo de lo que están haciendo, recuerden que no están usando su fuerza. Lo hacen en el nombre de ese Señor, de ese Salvador, de ese Mesías, de ese Rey de Reyes, este Señor de señores que se paró en el barco en medio del mar y dijo paz. Si con Él podemos hacer eso, mis amigos, entonces Él puede volver los corazones de los corruptos, de los asesinos, esclavistas y quien sea lo que sea que se encuentre en este verano. El que está parado a la orilla del mar es el gran Salvador que tenemos. Así que su confianza y su visión solo debe de estar en Dios. Quisiera pedirles antes de que finalicemos. Esta semana mi último pastor en Guatemala se fue a la presencia del Señor. Me gozo por ello. Pero queda una familia. Por favor, mantengan a la familia del pastor Álvaro Ruiz en Guatemala en sus oraciones. Pero lo que más me duele en mi corazón es que el pianista de nuestra iglesia y que daba el que era el líder de alabanza de la misma iglesia y en el mismo tiempo está seriamente afectado por COVID. Creemos que no salga. Eso es lo que yo creo. Dios tiene otros planes quizás. Por favor, su nombre es Marco Vinicio Maldonado. Pónganlo en oración, llévenselo en oración. Les puedo decir algo. Marco Vinicio Maldonado, especialmente para mí, él no me dijo que era mi amigo. En una fiesta especial donde todos no se apreciaron, él fue más que un amigo. Así que por favor, oren por él, oren por su familia. Él es la única fuente de ingresos para la familia. Y en este momento es muy difícil, especialmente en nuestros países. Así que gracias, Señor, por esta semana. Gracias por el placer de regresar otra vez al templo. Gracias porque puedo ver a mis amigos, a mis hermanos, al hermano Fermín, al hermano Pablo, Carolina, Patricia, a Jennifer, a la hermana Marina, Javier, a la hermana Débora, al hermano Ramón. Y aquellos ancianos que no pueden venir todavía, Señor, gracias por ellos. Te alabamos, Señor, porque tú has sido bueno.
Mi corazón también se duele, así como tú te doliste cuando yo estaba resentido, Señor, por la separación de nuestro hermano Alvarito. Por favor, fortalece la vida de mis hermanos, de su esposa, de sus hijos, de sus nietos, de su iglesia, Señor, que otra vez se queda vacía de la presencia de la imagen pastoral. También te pido por Marco Vinicio, Señor. No puedo explicar mayor cosa. Tú conoces lo que está pasando en su vida. Si es, Señor, acaso tu voluntad, sálvalo para que pueda ser la fortaleza y el ejemplo para sus hijos y su esposa. Pero es tu decisión, Padre. Nuestro Dios y Padre, gracias por darnos esta maravillosa historia de Jesús. Creemos que es cierto. Oramos por aquel que va a evangelizar algún día, para que tú, Jesús soberano, obres en su testimonio. Te damos gracias, Señor, por la verdad del Evangelio, que contigo nada es imposible. Bendice a nuestros corazones. Oramos por el amor de Cristo, por tu amor y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, felicite a los padres. A los que son padres los invito a una dona, y como somos cabal para las donas, cada quien está invitado a pasar a recoger una su dona al finalizar. Felicite a los padres, aunque sea así de lejitos, y ahora reciban por favor la bendición pastoral. Hermanos y hermanas, que la gracia y la misericordia y la paz de Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo, estén con todos ustedes. Amén. Que el Señor les bendiga.